Se fue el arquitecto y llegó el economista. Vos sabés que A ver, vamos a darle el micrófono a Pablo. mi sueño de niño era ser, en esa época no se hablaba de arquitecto, se hablaba de ingeniero. ¿Ah, sí? Cuando yo era niño decía que yo hubiera querido ser ingeniero. ¿Ah, sí? Y me preguntaban por qué. Y yo les contestaba, tenía pocos años, 5 o 6 años. Y le decía, porque quiero hacer puentes. Querías hacer puentes. Bueno. Y una vez me hicieron del diario La Nación una entrevista a mérito del Banco de los Pobres que yo fundé y desarrollé en la Argentina. Y el periodista, ya no me acuerdo el nombre, con buen criterio, con ingenio, dijo, claro, porque vos cuando chiquito dijiste que querías hacer puentes y ahora estás creando puentes entre la gente. Mirá qué linda frase que encontró, ¿eh? La verdad que sí. O sea que hiciste puentes igual sin ser ingeniero. Sí, gracias a Dios sí pude hacerlo. No me quejo a esta altura de la vida cuando uno hace ciertos balances que no son definitivos ni mucho menos porque sigo construyendo, viste que los contadores también hacemos balances cerrando cosas, pero yo no cierro nada. Mantengo todo abierto como para seguir adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte acá. Sabemos que te viniste a instalar para la temporada. Absolutamente. Esta es mi casa. Supongo Uruguay que ya extrañabas Punta del Este de vuelta. Totalmente. Hacía poco tiempo que habías ido. Totalmente. Yo amo Punta del Este. Bueno, y yo sé que cuando Pablo llega acá, empieza a funcionar su radar y empieza a mirar todo. ¿Cómo encontró todo? Una maravilla. ¿Sí? Bueno, es que mi mirada de Punta del Este, de alguna manera, está teñida por el afecto. Porque yo, como amo Uruguay y amo Punta del Este, siempre la quisiera ver bien, pero objetivamente, o intentando ser objetivo, la veo bien, la veo linda, la veo más limpia, la veo más ordenada. Todavía no vi si se resolvió uno de los temas que yo te comentaba muchas veces, Jorge, que es el de la falta de iluminación en muchas calles. Sí. Ese es un tema bastante serio para la circulación, especialmente en algunas avenidas, que presumo que no debe ser de imposible solución, ni mucho menos. Pero por fuera de eso, la limpieza está en orden. Y otra cosa que vos me preguntás y yo te lo comento también. En Argentina tenemos la enfermedad de las patentes pintadas, las patentes distorsionadas, las chapas patentes de los autos, patentes distorsionadas para evitar las multas, etcétera, etcétera. Eso sería de muy fácil solución si algún agente de tránsito, algún policía, cuando ve un auto con una patente distorsionada, que es como si no tuviera patente, lo pare y diga, usted no puede circular. Sí, pero acá en Uruguay eso sucede. Pero yo veo muchos autos con patente distorsionada. ¿Acá en Maldonado? Sí. Ajá, mira. Sí, digo, por la duda, es un mensaje para la gente de la Intendencia, así que lo miren, porque, y especialmente, muchos autos argentinos con la patente distorsionada. Decir, señor, usted para, acá no puede seguir. Esto es así. Eso es un tema, pero bueno. Bien. Pablo, el encuentro nuestro de hoy va a ser el último de este año. Bueno. Sí. Entonces, por allí, en el Zócalo dice, ¿cómo cierra 2025 la realidad argentina? Yo antes de eso querría mandar en el cierre, justamente aprovechando tu mensaje de cierre, un mensaje de salutación a todos los amigos que a lo largo de estos últimos 23 años me escucharon desde distintos medios junto a ti en frecuencia abierta y que mandaron mensajes muchas veces, últimamente con más frecuencia, tan cálidos o como el chofer del taxi que no me quiso cobrar. Realmente les deseo a todos los oyentes, a todos los televidentes, una excelente jornada de Navidad y Año Nuevo y que se cumplan, si no todos, la mayoría de sus deseos. Porque alguien también decía, Jorge, cuando yo digo la mayoría, un señor que era muy sabio me dijo, nunca pidas por todo porque siempre tenés que tener algún deseo para que se realice.
Y eso es importante, siempre tener algo por lo cual apostar. Claro, es cierto. Y si me permitís, yo quiero hacer, antes de entrar en la realidad argentina, una breve mención a dos hechos internacionales que me parece que son de suma importancia y que por lo menos los quiero poner sobre la mesa. Que tuvieron como protagonista al gobierno argentino, entonces está claro que se refiere también a eso, que es la matanza de Australia, que todo el mundo sabe, esos dos yihadistas que mataron alevosamente una ceremonia, ni siquiera era religiosa, una ceremonia festiva que se llama la festividad de Hanukkah, y que con ametralladoras ametrallaron a mansalva sin mirar a quién. La última enterrada fue una nena de 10 años y que tuvo el expreso repudio de algunos gobiernos. El gobierno entre ellos de entrada lo repudió, y yo personalmente no vi demasiado desde el punto de vista del gobierno nacional uruguayo. Es un comentario, no digo que no lo haya existido, pero me parece que es un dato que no se puede soslayar. Lo mismo que la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que tuvo la presencia del presidente argentino, y que acá, estuve leyendo los diarios uruguayos, hay comentarios como que fue de alguna manera minimizado o poniéndole paños fríos a esa terrible dictadura que es la dictadura venezolana. Y realmente eso a mí me dolió como demócrata, como me encantaría ver que esa dictadura que lleva ya casi 20 años desde Chávez acá se pueda levantar e ir, y sobre todo porque yo amo mucho al Uruguay y amo la vocación democrática, y digamos que Maduro de demócrata no tiene nada. De modo tal que es un poco lo que quería comentarte. Y finalmente, para ir a tu pregunta, la Argentina en este momento, como un manchón negro, de nuevo están haciendo lío los controladores aéreos. Mira. Por lo cual, gente que tiene que hacer, por ejemplo, un tratamiento de diálisis, quedó varado y no lo pudo hacer y perdió el turno. Gente que tiene un turno para una operación quedó varado y no lo puede hacer. Y ese es todo también un tema que tiene que ver con la filosofía que, sobre texto de los derechos gremiales, se afecta el derecho de 40 y pico millones de argentinos. He dicho. Y ahora vamos a tu pregunta. Sí. Una realidad muy particular durante 2025 en Argentina. Absolutamente. Pero miramos qué interesante esto. En la Argentina se produjo en los últimos tiempos lo que se llama el síndrome del tercer año. Los últimos 3 gobiernos, el de los kirchneristas, el de Macri y el de Fernández, a partir de la elección legislativa de medio término, empezaron a patinar y a declinar. Es como un designio que a partir de esa elección de medio término, te digo que son los 2 años, y que le faltan solamente 2 años de gobierno en el Ejecutivo, es como si empezaron a preocupar más por la futura elección que por el manejo de la cosa pública. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con Milei? ¿Le ocurrirá lo que se llama el síndrome del tercer año? Y aparentemente no. Los opinólogos, personalmente yo también, de alguna manera creemos que es posible que no le ocurra, que no padezca ese síndrome de tercer año. ¿Por qué? Por varios motivos, propios y ajenos. Propios, porque tuvo una excelente elección en octubre con el 41% de los votos. Segundo, porque la oposición está absolutamente desconcertada, está, si no paralizada, porque no está paralizada, pero está muy desconcertada, porque ha logrado un equilibrio fiscal provechoso, porque ha logrado controlar la inflación. La revista The Economist está haciendo la lista de los mejores países
para elegir uno, el mejor país del mundo, y entre, no me acuerdo cuántos eran la terna, no es terna, sino que los elegidos, los nominados, está la Argentina, porque el control de la inflación sí es histórico. O sea, realmente en 2 años haber bajado de 200% de inflación mensual a 2.5, que ya para los argentinos es mucho, pero de 201% de inflación, que supone 20 y pico por ciento mensual, a 2.5, digamos que hay un trecho de diferencia. Y sin embargo, todavía se pretende de alguna manera, y los pronósticos de los estudios más importantes dicen, por ejemplo, que si todo sigue así, el año 26 va a terminar con una inflación en el eje del 10-12% anual. Con lo cual, para Uruguay es muchísimo, pero para la Argentina sí, claro, son monedas. Es como decimos en Uruguay, son vintenes. ¿No? ¿Te acordás cuando se decía que eran vintenes? Sí, sí. Por otra parte, en este del síndrome del tercer año, Jorge, emergen otros detalles. Yo te comentaba muchas veces, y le comentaba a los oyentes, que el partido de Milei empezó con 2 diputados. Acordate que en la Cámara de Diputados eran él y Victoria Villarroel, 2 diputados solitos tirados en el fondo de la Cámara de Diputados. Los bloques legislativos ahora son mayoritariamente la Libertad Avanza, que es el partido de Milei, con 95, y le sigue el kirchnerismo, que por primera vez en mucho tiempo perdió la primacía en cuanto a bloques electorales, de 93 legisladores. Esto no asegura nada porque para tener mayoría en la Cámara de Diputados, elemento vital para poder sancionar lo que yo te voy a comentar ahora, no con lo que pasó, sino con qué es lo que puede pasar, se necesita por lo menos 127 legisladores para tener quórum y poder aprobar las disposiciones, las leyes. Pero de cualquier manera, hay un cambio, te das cuenta, sustancial, y de ser parias legislativo a tener el bloque, y si bien no mayoría absoluta, pero el bloque mayoritario, es una cuestión diferente. Y por otra parte, está lo que está ocurriendo en el marco internacional que se refleja en la situación argentina. Primero, el apoyo enorme que tuvo el gobierno argentino de parte del gobierno de Estados Unidos. Esto no hay ninguna duda, porque vos te acordás cuando hablábamos allá por septiembre, la andanada legislativa contraria que tuvo el gobierno de Milei, la calle hervía de manifestaciones, querían a toda costa destituirlo con leyes, no tenían legisladores, Milei, leyes que afectaban justamente su gran logro, que era el equilibrio fiscal y la inflación. De alguna manera vino el amigo Trump, puso los billetitos sobre la mesa y sigue apostando a eso. Pero aparte hay un panorama internacional que está teñido ahora por una última noticia, la de los otros días, con la victoria definitiva de José Antonio Kast en Chile, de un mapa de América del Sur teñido de rojito más o menos, de izquierda y centro izquierda, ahora se está convirtiendo, pero a una velocidad impresionante. No digo violeta, que es el color patrimonio de Milei en su partido, pero digamos que la derecha y centro derecha se está tomando posiciones en América del Sur. Y esto determina que queda resaltado aún más lo que yo te decía al principio, cómo es que en la asunción de María Corina Machado había 4 presidentes latinoamericanos. Y entonces fue un estruendoso silencio la poca importancia que le dio el gobierno uruguayo a ese hecho que tiene que ver con Venezuela. Esto es un ingrediente adicional. Yo creo que aparte hay un dato adicional para este pronóstico que vos querés, o este pantallazo que vos querés hacer. Milei
en este caso no debe preocuparse en lo inmediato de la gobernabilidad, porque tiene 2 años todavía para gobernar. Recién empieza el 3er año. Y de alguna manera también eso le permite tener algo de tiempo, un colchón de tiempo. El año que viene, no el año que viene, el 27 va a ser un año electoral. Ahí estamos perdidos. Si no se hacen las cosas en el 26, no se van a poder hacer porque directamente van a estar enfrascados en el tema electoral por la rémora que tiene la Argentina de cambiar presidente cada 4 años. Pero de alguna manera puede tener tranquilidad en cuanto a gobernar con relativa serenidad, preocupándose fundamentalmente no ya de la oposición, que te digo, el kirchnerismo está con la presidente con tobillera electrónica y presa definitivamente conculcados todos sus derechos civiles. Los demás partidos, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, ¿cómo te puedo decir? Es más o menos como era el Partido Nacional acá, o el Partido Colorado. Es decir, en ese tinte centro-derecha clarito. Pues bien, la Unión Cívica Radical, un partido centenario que se creó allá por el año 1890, que fue gobierno en reiteradas oportunidades. Alfonsín venía de la Unión Cívica Radical, de la Rúa venía de la Unión Cívica Radical, de los últimos. De alguna manera, a mérito de una desgraciadísima conducción por parte de un actual diputado, Martín Lustó, ex senador, y un hombre que fue incluso ministro de Economía de Cristina Kirchner, prácticamente lo destruyó. El radicalismo prácticamente está destruido. Por otra parte, el PRO, que es el partido de Macri, también en alguna forma estuvo subsumido, tuvo un drenaje fuerte de gente que se fue filtrando desde el PRO hacia el partido de Milei. De modo tal que está bastante cooptado. Y no hay más. No hay más. Es decir, la ventaja que tiene Milei es que tiene un solo frente de posible riesgo. Un frente solo de posible riesgo político o de llamémoslo, enemigo. Y vos te preguntarías, ¿cuál es? ¿Cuál es? No sé, no me doy cuenta. El mismo. Ah, bueno, sí. El mismo. Es decir, de alguna manera, la falta, yo te diría, la falta de expertise por parte de Milei y del equipo que lo secunda, es su gran enemigo para no autoinfligirse tiros en los pies. Concretamente, anteanoche se produjo 2 sesiones, una en la Cámara de Diputados en el recinto y otra en una comisión en el Senado, y en ambos casos, quizá por inexperiencia, quizá por errores, por picardía también, fundamentalmente por errores, en algún caso picardía de los kirchneristas, pero también lo que se auguraba como una jornada brillante en materia legislativa terminó siendo, si no negativísima, con un tono agridulce. Y eso es una muestra más de esos errores, de esos tiros en los pies que se tira encima el presidente. Decime. Ahora, déjame hacer un comentario, Pablo. A mí lo que me cuesta entender es el sistema electoral argentino, visto desde la capacidad de la eficiencia de quien pueda gobernar. Ajá. Porque tener elecciones cada 4 años y tener esas elecciones a los 2 años de medio camino, como le llaman, se está más en clima electoral que en clima gubernamental. Coincido. Ya se está pensando ahora dentro qué va a pasar dentro de 2 años, en 2027. Y coincido. ¿Y no será eso también un poco el gran problema que ha tenido Argentina con el derrotero de gobiernos y de fracasos que ha tenido? Porque ¿cuántos presidentes ha descartado Argentina en todo este tiempo? Ha sido unos cuantos, ¿no? Pero estoy pensando cómo responder a esa pregunta tuya. Diría que es un factor, como yo te lo dije reiteradas veces, determinante de la baja calidad de la democracia argentina. Pero el factor fundamental
de la baja calidad de la democracia argentina se remonta a 80 años atrás con el advenimiento del peronismo. Por eso yo te hablo muy enfáticamente de mi aversión a la dictadura venezolana, como a todas las dictaduras, porque conculcan todos los procesos democráticos. De alguna manera, el peronismo fue el mal que afectó a la Argentina democrática, a la Argentina institucional, desde hace 80 años. Pero ¿y de repente no será que este sistema electoral va en favor de eso? ¿Ha ido en favor de eso y por eso? Es posible, ¿cómo no? Argentina siempre está tropezando. Pero si vos decís, mira, vos obviamente tendrías que ser más político que periodista, porque de alguna manera el tener periodos tan cortos de tiempo, el no permitir el desarrollo en un periodo, digamos, respetable que permita afianzar instituciones, hace que los que venden humo, porque las dictaduras lo que hacen es vender eslogans, es vender humo, y especialmente las dictaduras de izquierda fundamentalmente, lo que hacen es teóricamente enfatizar la necesidad de preservar derechos de las mayorías. Lo único que las mayorías, los partidos de izquierda no dicen, dicen qué es lo que se necesita, pero en general no dicen el cómo, o el cómo que dicen es para el otro lado directamente, que son gobiernos que están en general corrompidos por tener estructuras mayoritarias y por tener una alta propensión al peculado y la corrupción. Bien. Otra cosa que me extraña es que con Argentina pase eso y teniendo un vecino como Uruguay y no por nosotros vendernos nosotros mismos las escarapelas, pero Uruguay sigue siendo, es el tercer país en el mundo de mejor democracia. Es un faro. Sí. Es un faro enorme, realmente. Y los argentinos democráticos, cuando miramos un ejemplo, nos miramos en el Uruguay. ¿Y por qué no ha intentado hacer algo parecido a Argentina? Por eso mismo, por lo que yo te dije. Porque los directamente son más personales que colectivos. Pero, no, y aparte porque a lo largo de 80 años se ha cimentado que una mayoría hasta hace poco tiempo del populismo de izquierda y centroizquierda, que de alguna manera determinó que con slogans y con repetir derechos y no plantear soluciones, lo que hace es conseguir en esas elecciones tan frecuentes, tan reiteradas, hacerse de posiciones de poder. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, nosotros, los argentinos, siempre, los argentinos de la democracia, hemos mirado como faro la vigencia de la democracia uruguaya. Yo me acuerdo incluso, los jóvenes que nos se pueden estar viendo o escuchando, yo me acuerdo todavía del que Uruguay tenía, en vez de un sistema monopresidencialista, tenía el Consejo de Presidentes. Llegó a tener, no sé, un sistema colegiado. Colegiado que no, tenía así. No funcionó mucho tiempo. Pero ¿no? 5. Me acuerdo, yo pasaba por la azotea de Aedo y le decía a mi mujer justamente que Eduardo Víctor Aedo era uno de los miembros del Consejo Presidencial. Sí. Y era una cosa, pero no funcionó por mucho tiempo, pero yo lo que recuerdo de hace muchos años que funcionaba. De modo tal que, si vos, volviendo a tu pregunta inicial, Jorge, existe como un hálito de esperanza de que todo este profundo cambio, yo no lo he vivido prácticamente en toda mi vida, este cambio, una vuelta de campana que se dio en la Argentina desde el punto de vista económico y financiero y de las estructuras democráticas, existe todavía un margen bastante cómodo de esperanza de que esto se consolide. 2 años son muy pocos, muy pocos. Entonces, de modo tal que si el presidente y su equipo no se siguen haciendo daño, si siguen persistiendo, tiene un dato, por ejemplo, yo te mencionaba, Milei dejó de insultar.
Es un dato, es un dato, es un cambio. Puso como ministro del Interior a un dialoguista de origen peronista, como es Diego Santilli. De modo que, aparentemente, los ingleses dirían it's a wishful thought, es un pensamiento impregnado de deseo. Yo quisiera que a esta altura de mi vida ver consolidada la democracia argentina. Y la única manera de ver consolidada la democracia argentina es que estos 2 años que vienen puedan encontrarnos en este camino profundizado. Están todas las condiciones dadas, las condiciones nacionales e internacionales dadas. Lo único que se necesita es hacer las cosas meditadamente. Pero y en esa realidad también no será un desafío no solamente la recuperación económica y todo lo demás, sino decir, bueno, vamos a ir a un sistema que sea más estable y más confiable. Y de repente pensar, ¿por qué no? Porque nosotros también acá en Uruguay hemos votado reformas presidenciales, claro. Y qué bueno que Argentina también pueda decir, bueno, para empezar vamos a dejarnos de estar en elecciones cada 2 años. Sería una excelente idea. Yo no entiendo, las elecciones de mitad de camino me parece un curro. No, es un desastre. Un curro pensando en los políticos en ellos, no en el país. Es un desastre. Nunca había un buen resultado para el país con estas elecciones de mitad de camino. Para nada. Es una práctica democrática de generación de incertidumbres, pero ninguna certeza. Y no le da certeza a nada ni a nadie. Y sobre todo porque no le da tiempo. Ni a ellos que son los que se votan claro. para estar en el mismo lugar. Sí. Y que de repente digan, bueno, vamos a primero levantar la elección de mitad de camino. Y bueno, y después de los 4 años vamos a evaluarlo. Y si no, bueno, vamos a hacer como Uruguay, vamos a poner 5 años. Y en 5 años... no podés consolidar un proyecto, pero sí lo podés encaminar. Totalmente. Y no hacer de medio término. Claro. Mira, y de repente es lo que a Milei le falta encarar, me parece. Para él poder consolidar, si quiere, su propio proyecto. Porque si no, también dentro de 1 año ya no va a poder gobernar. Ya dentro de 1 año va a estar hablando de política, porque otra cosa que no entiendo en Argentina, que un presidente participe de las campañas electorales, acá no logramos entenderlo eso. A nosotros no nos entra en la cabeza ver a un presidente parado arriba de un estrado en un acto político. El presidente, el momento que asume, es el presidente del país, no de ningún partido político. Y eso lo mantiene en una situación pasiva y deja que el sistema cívico uruguayo funcione. Y bueno, y él después va y le pone la banda a quien porque además, como no hay elección presidencial de reelección, digo, una cosa que sí yo creo que tendríamos que evaluar en Uruguay, sí. darle la posibilidad a una segunda etapa, porque yo creo que en 5 años no se termina de consolidar nada. Se encamina, pero no te da el tiempo para consolidar realmente un proyecto país. Y bueno, y que de repente un presidente pueda hacer una reelección, pero después no pueda volver a ser candidato. ¿Sí? Como Estados Unidos. Y bueno, está. Bueno, sí, pero en Estados Unidos Trump fue presidente y ahora volvió a ser candidato. Vos decís que por vida no puede volver a ser presidente. Bueno, sí. O sea, el país te da la posibilidad de ser presidente hasta 10 años. Y después, bueno, de repente, si querés, podés ser canciller o podés integrar la representación uruguaya en la Unión Europea. No sé, hay tantos cargos internacionales que serían adecuados. Pero yo creo que hay que fortalecer las instituciones democráticas, y es el sistema democrático de elección y el sistema presidencial de los países. Y seríamos menos latinos y más confiables en que hacemos las cosas pensando en los países y no en los intereses de los candidatos. Vos sabés una cosa, por supuesto, como te dije y te lo digo siempre, yo estoy en contra de las elecciones de medio término, etcétera, y vos lo que agregás es de 5 en lugar de 4, que es... me diste que pensar, mi próximo artículo va a versar sobre eso. Mi próximo artículo que voy a escribir en los diarios argentinos va a ser sobre eso, justamente para ir proponiendo que entre las transformaciones que se necesitan realizar en la Argentina, una de ellas es propender a una reforma constitucional que vaya en este término. Bien. Pero de alguna manera te digo, entonces redondeando, ¿sí? Esperanza permanente, posibilidades bastantes, riesgos también bastantes. Pero por lo menos estamos mejor que antes, donde
ni había esperanza y la certeza de que íbamos por el mal camino existía. De modo tal que en este momento podemos decir que estamos ante una perspectiva de un 2026 que puede tener amplias posibilidades de que sea positivo para el país. Sí. Y no estamos seguros de ello. Sí, yo creo que es un final de año en Argentina que tiene una característica diferente. Hay expectativas positivas para el año que viene. Porque al fin de año, si miramos para atrás, Argentina cada fin de año se enfrenta a una incertidumbre, o porque vienen las elecciones, o porque se cambió de presidente, o porque renunció alguien. Siempre nos pasa a nosotros. En Uruguay hace muchos años que estamos esperando a ver con qué nos va a sorprender la Argentina en octubre o en noviembre, que nos ponga en duda el hecho de que la temporada. La temporada. Porque ¿cómo sí, no? porque somos argentinos dependientes en la temporada. Y bueno, sin embargo, en esta ocasión, también Uruguay, también Punta del Este, ve el año que viene con cierto optimismo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ve que Argentina, de alguna forma, por lo menos presenta un sesgo diferente a lo que venía presentando hasta ahora. Ahora, miramos qué interesante esto que estamos hablando de la perspectiva. Esta perspectiva tiene que insertarse en un triple modelo de fallas que tiene la Argentina. Porque la Argentina, así como es un país dividido entre los populistas y los democráticos, también tiene como en un terreno, en una nación que hay una falla geológica, tenemos una falla geográfica. ¿Qué es la falla geográfica? Nosotros tenemos regiones muy dinámicas en el país y tenemos otras absolutamente pobres. Es decir, hay una gran diferencia, muy dispar. Zonas muy dinámicas como el conurbano y zonas no tan dinámicas como la Patagonia. Tenemos una división en lo social. En este momento, actualmente, tenemos gente que no tiene problema, que viene a Punta del Este, que puede vivir con mayor o menor comodidad, pero que subsiste bien, y otra gente que, obviamente, por el costo que significó toda esta reestructuración económica de los 2 últimos años, muchos no le alcanza para comer, muchos sufren las carencias, muchos les dificulta incluso pagar el alquiler, etcétera, etcétera, que son costos que había que pagar, que el país tenía que pagar para poder encaminarse, si no, no podía seguirse con una inflación del 200 y pico % anual. Y tiene también una división fundamentalmente en lo económico. ¿Por qué? En lo económico vos tenés sectores actuales y potenciales muy dinámicos, que son hidrocarburos, minería, fundamentalmente litio. Argentina es el segundo o tercer proveedor mundial de litio, y fundamentalmente el agro, que en este momento está de nuevo floreciendo. Frente a otros sectores económicos, como es el comercio o la industria, que en base a que las mayorías están en el segmento que no les alcanza ni para comer ni para vestirse mucho, están sufriendo bastante. De modo tal que, vos ves, los psicoanalistas dirían que es un país esquizoide. Es decir, está dividido, sí, tanto geográfica, social y económicamente, un sector por un lado, un sector por otro. Crearon la definición de la grieta, ¿no? Incorporaron al vocabulario una palabra que quedó. Y vos lo definiste exactamente. Y esa es la grieta en esos 3 aspectos, geográfico, social y económico, que son los que se tienen que... Algunos son irreversibles. Por ejemplo, no es posible poblar la Patagonia porque es un terreno muy grande con no demasiadas características favorables. Pero sí que de todas maneras se puede pilotear para que esa grieta, esa falla que tiene el sistema económico, social, político argentino, se pueda, si no subvenir, mejorar. Pablo, va a ser una muy interesante conversación para redondear un año. Pero para mí un placer. Y el año que viene comenzaremos otro año juntos. Y por favor, va a ser un placer, va a ser nuestro 24º. 24º año. ¿Qué tal?
¿Qué tul? Mi renovado deseo de felicidad para todos los oyentes y televidentes y mi deseo de que sigamos juntos por lo menos algunos años más. Vamos a seguir, tranquilo. Un placer. Se te ve muy bien. Gracias. Se te ve muy bien y muy intelectualmente enterito. Sí, Muchas gracias. Realmente todo el mundo se sorprende con tu capacidad intelectual. Todo el mundo me dice, pero ese hombre la tiene clara. Bueno, sí, la tiene clara. Me consta que la tiene clara.